El informativo Momento 24. A las 7 de la noche tenemos a Monseñor José Luis Henao Cadavid, obispo de la diócesis Líbano Honda. Reciban mi saludo de obispo, padre y pastor. En medio de la pandemia y confinamiento invoquemos el favor de Dios y con el Salmo 18 digamos: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección, Él es mi escudo, mi refugio y mi defensa. Hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios y se mostró como hombre de oración. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Eli cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde, también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revela y lleva a su plenitud el sentido de esta oración. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia. David era el último de muchos hermanos y pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey, y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor que había quitado a otro hombre lo que más quería. Había abusado del poder. El rey David tenía un alma de poeta. Se le representa como músico tocando el arpa, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. En el rey David encontramos varios contrastes. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. Fue todo eso. Pero hay un hilo conductor que une toda su vida y es la oración. Reza, se arrepiente, asegura su relación con Dios, que es el verdadero compañero de camino del hombre. En toda ocasión, siempre la oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Miremos a David, el santo rey David, santo y pecador, perseguidor y perseguido, víctima y verdugo, y miremos nuestra vida en la que también encontramos contrastes porque somos pecadores, somos buenos y malos. Y también puede ser que hay un hilo conductor como en la vida del rey David, que es la oración, pero que no se puede quedar en la expresión popular: el que peca y reza empata. No, es necesaria la conversión. El rey David, por medio de la oración, testimonia su conversión porque amaba a Dios y la oración lo mantenía en el camino de Dios. Que la enseñanza de David nos mantenga en un íntimo diálogo con Dios, a estar enamorados de Dios y así
a pesar de nuestras debilidades y culpas, conscientes de que ofendemos a Dios en medio de esta pandemia y confinamiento, dispongámonos siempre a la conversión, al arrepentimiento. Sabemos que Él todo lo puede. Por eso, no nos apemos de las manos de Dios. Permanezcamos en su amor, en su alegría, en medio de tanto sufrimiento y tribulación, sabiendo que nos espera un futuro que tenemos que trabajar para que sea mejor para este mundo y de perfección y santidad para la eternidad. Sin duda, el rey David fue un gran rey de Israel, un hombre espiritual que supo buscar a Dios, sediento de Dios, dedicaba tiempo a Dios, intercediendo y adorándolo. Sepamos también en este confinamiento sacar tiempo para Dios en la oración, adorándolo, alabándolo, glorificándolo, dándole gracias, suplicándole en intercesión. Con el santo rey David, digamos con el Salmo 41, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Oremos con el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María. Amén. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.